Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez, ISBJ. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión del podcast Resolviendo la Duda. Mi nombre es Guadalupe Vázquez, licenciada en Contaduría y Finanzas, y conmigo se encuentra el maestro Juan Bernardo López Aldulci, médico de profesión con diplomado en gerencia hospitalaria, diplomado en asesoría médico-legal, maestro en administración de hospitales y doctor en alta dirección y servicios. Y hoy nos viene a platicar sobre la responsabilidad médico-legal. Doctor, muy buenos días, buenas tardes, depende cómo vean el video las Claro que sí. personas. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, licenciada Guadalupe? Un gusto estar contigo, coincidir nuevamente aquí. En algún momento ya estuvimos en alguna otra actividad en el Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Agradecerles mucho la apertura y sobre todo el interés para tocar temas que yo considero pueden ser del día a día e incluso de los chicos que están en la parte formativa. Entonces, con mucho ánimo de estar aquí contigo y platicar sobre este tema. Excelente, y es un tema de interés, primero para que la audiencia conozca qué es la responsabilidad médico-legal. Ok, pues mira, la responsabilidad médico-legal, y para platicarla con toda la gente que va a estar viendo este podcast, es todo aquel acto, toda aquella situación, a donde exista algún interés tanto médico como jurídico. Es ese vínculo. ¿A qué me refiero? Puede ser visto como un accidente automovilístico, puede ser como una agresión física o incluso en el otro panorama, el sentido del actuar profesional. Un médico, una enfermera, cualquier compañero de los servicios de salud que al momento de realizar su actividad directamente con un paciente, ya en algún momento se considere que faltó a la parte profesional ética, ya puede caer en un acto médico legal. Entonces, responsabilidad médico-legal es toda aquella situación que ya sea a cualquier persona de la sociedad, por un accidente, una agresión física, o a las personas que estamos en los servicios de salud, nos pudiera implicar tener una responsabilidad jurídica desde esta esencia médica, ¿no? Espero que sí se haya entendido. Ok, y entonces en caso de accidentes, no sé, voy manejando en mi coche y de repente atropello a alguien. Ahí entra la responsabilidad médico-legal. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el enfoque en los Es lo que te decía, mira, hay dos enfoques. Yo le llamaría uno externo a los servicios de salud y uno interno a los servicios de salud. Y servicios de salud me refiero a una clínica, un consultorio, un hospital. En la parte externa, si de pronto a nivel sociedad hay una agresión física, un pleito como tal, ese tipo de lesiones nos pueden llevar o pueden llevar a estas personas a un conflicto médico-legal. Porque a razón de estas lesiones físicas, de estas lesiones que están como tal agrediendo a la salud de esta persona, van a tener una responsabilidad jurídica, una responsabilidad legal. Entonces, esto lo analizará ya un ministerio público, una policía de investigación. Aquí el servicio médico lo único que va a hacer es atender las lesiones y describirlas, ponerlas en un dictamen, en un documento. Pero no tiene nada que ver un médico, una enfermera, en este caso que se suscitó de manera externa. Y el otro enfoque es al interior del servicio de salud. ¿A qué voy? Si yo voy por una cirugía de un problema de apendicitis y de pronto considero que en el actuar médico, en el actuar de la compañera de enfermería, el compañero, hubo algún acto que no fue conforme las guías prácticas, conforme la ética profesional, yo tengo como paciente o familiar la oportunidad de demandar o ir ante una instancia para decir que considero un mal acto o un mal proceder profesional de estas personas. Entonces, esos son los dos enfoques, desde la parte social externa, algún accidente automovilístico, algún atropellamiento, alguna agresión física, alguna agresión con arma blanca, con herida de arma de fuego. Eso en automático al suceder ya es un acto que lleva responsabilidad médico-legal. Y al interior de los servicios es por el actuar profesional de un médico, de una enfermera, incluso de compañeros de camillería, de los compañeros paramédicos que están en una ambulancia, todo aquel profesional de la salud que está interactuando con los pacientes puede caer en una responsabilidad médico-legal por no hacer bien su trabajo. Y entonces, en el actuar del médico, ¿la base es su juramento, sus guías? Pues mira, el juramento hipocrático es algo que muchas veces conocemos, la gente incluso te lo dice, es que usted hizo un juramento hipocrático y está faltando a ello.
Incluso mucha gente, y perdón por decirlo así, incluso al interior de los servicios, nosotros mismos como profesionales no sabemos la esencia, no conocemos a detalle este juramento. Te puedo decir que ya no está en tanto uso, y lo digo con respeto, ya cambiaron los tiempos, incluso en este juramento se plasma que nuestro actuar será sin un cobro, sin una reciprocidad económica, sin una remuneración, y no es que tenga que ser siempre así, pero ya sabemos en el mundo que hoy vivimos que esto ya no aplica de tal manera, porque se entiende que el actuar profesional del médico va bajo una vocación de bien servir en un tema de solidaridad, en donde yo doy sin recibir algo a cambio, ¿no? Así era el juramento hipocrático. Pero no, ahora nosotros, y debemos de tener mucho cuidado las personas que ejercemos en un servicio de salud, desde un consultorio, desde un laboratorio clínico, una clínica, un hospital, una ambulancia, porque nosotros nos debemos de atener o debemos de conocer tratados internacionales, debemos de conocer leyes a razón de nuestro país, normativa que se vinculan o que surgen de estas leyes. Hay guías prácticas. Las guías prácticas vienen de algo que jurídicamente le llaman lex artis. Si nosotros ahorita, licenciada, pudiéramos preguntarle al auditorio, oye, ¿me puedes describir, hacer una tesis de cuál es la manera en que te das una ducha? Pues eso es algo que hacemos coloquialmente, que hacemos empíricamente. Lo aprendemos porque muy seguro nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos nos enseñaron a hacerlo. Y sabemos que para darte una ducha, primero debes de saber que exista agua, que esté caliente, nos vamos a retirar la ropa, vamos a ingresar a la regadera, muchas personas inician con el cabello, inician con el cuerpo, ciertas cosas que se entienden por sentido común normal o correctas. En el actuar de la salud también existe el lex artis. Si un médico identifica a un paciente con una enfermedad tipo cáncer, una enfermedad maligna, sabe en automático, en estricto, que ese paciente se debe derivar con un médico con especialidad de oncología, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo como médico general me quedo atendiendo a este paciente, igual y le doy el tratamiento correcto, igual y le asisto como debiera ser, pero si yo no tengo el perfil profesional para realizar esta atención, ya estoy incurriendo en un mal acto médico, ya estoy incurriendo en responsabilidad médico-legal. Entonces, la lex artis a nosotros nos dice por sentido común lo que empíricamente hemos aprendido, se establece en las guías prácticas. En nuestro país existen guías prácticas para un sinfín de cosas, para enfermedades gastrointestinales en los pequeños, enfermedades respiratorias, para atención de la paciente embarazada, que antes o existe como tal una normativa y de esta normativa se vinculan o surgen guías prácticas. Entonces, ahí es a donde la responsabilidad médico-legal tiene su esencia. El médico son 3 principios que debemos de cuidar mucho: por omitir, por exceder o por defecto. Si yo de pronto omito algún tratamiento, algún seguimiento, la continuidad en la atención de un paciente, ya estoy incurriendo en responsabilidad médico-legal. Si yo sé que un paciente, por el diagnóstico que tiene, así yo mueva cielo, mar y tierra, lo digo con mucho respeto, así quiera transfundir a ese paciente, ponerle mucho oxígeno, sé que por la enfermedad que tiene de base ya no vamos a llegar a un buen pronóstico, puedo caer en el exceso de tratamiento. Y eso también es responsabilidad médico-legal. O la otra parte, que es el defecto. Si yo sé que una técnica se tiene que hacer de esta manera, pero hoy amanecí con la mente imaginativa y quiero hacer un procedimiento diferente, cuidado, podemos caer en la causal de defecto y por defecto en mi actuar también puedo caer en responsabilidad médico-legal. Entonces, nosotros como profesionales de la salud, sí les recomiendo el cuidar mucho este tipo desde el sentido formativo, el tener la corresponsabilidad, la sensibilidad de todo lo que implica el poder ejercer la medicina. Yo lo comparto, igual tengo el gusto de dar clases en una universidad, en una facultad de medicina, y les digo mucho a los chicos, lo que el médico hace, lo debe de escribir, porque el expediente clínico, las notas, las recetas, son nuestro principal documento, herramienta, para justificar, incluso yo lo comparto en donde trabajo, con los colegas, con los compañeros, siempre involucrar a los familiares y al paciente en lo que se está escribiendo. Si yo ya determiné un diagnóstico, comentarlo con el familiar, que el familiar pueda poner de puño y letra en este documento, que está enterado, que entendió ampliamente, porque muchas veces por los tecnicismos que ocupamos
el familiar no sabe correctamente o estrictamente qué enfermedad y qué pronóstico se espera, y ante ello llegan las dudas, ante ello ahora tenemos una herramienta electrónica que le podemos preguntar y te dice qué hacer, y muy probable no va a coincidir con lo que el médico estableció como tratamiento. Entonces, sí debemos de trabajar en un vínculo médico-paciente, debemos de trabajar en que los familiares entiendan correctamente qué es lo que tiene como tal de enfermedad, su paciente como tal, y de ahí escribirlo y que lo firmen, porque este documento es la herramienta que a nosotros nos sustentará ante cualquier situación de probable conflicto médico-legal. Y entonces aquí, ¿cuándo es que entra la negligencia médica? Mira, negligencia médica es algo que en la parte abierta, en el quehacer diario de todos los médicos, los familiares nos tratan de amedrentar, o incluso es pues es un tipo como de amenaza incluso, ¿no? De saber, oye, ¿sabes qué? Yo creo que estás haciendo negligencia médica porque no respondiste mi llamada o porque me atendiste de mala gana, ¿no? Ajá. Bueno, ante esta situación de omisión, exceso o defecto, llegan las dos partes que ya van a faltar a un bien jurídico. Los bienes jurídicos en este caso, y nosotros defendemos los más importantes de un ser humano, es la vida y es la salud. Hay otros como el patrimonio, hay otros como, bueno, algunos más, pero entonces en este caso la vida y la salud son los más importantes. Si yo caigo en alguna de estas tres, puedo llegar a una negligencia, a una mala práctica, que pudieran parecer lo mismo, pero tienen una gran importancia de diferencia. ¿A qué voy? Mala práctica es que yo con las herramientas que tuve logré hacer lo que en ese momento me derivaba esa atención. Por ejemplo, si yo me encuentro en un centro de salud alejado, en la Sierra Alta, en donde no tengo instrumental estéril, perdón, no tengo a un pediatra, no tengo al anestesiólogo, y me llega en ese momento la atención de un parto complicado y con las herramientas que yo tengo lo atiendo, ahí estoy cayendo en una mala práctica, porque lo correcto, lo que nos dice la ley, la normativa es, deberá estar un anestesiólogo, deberá estar un ginecólogo obstetra, deberá estar un pediatra, deberás de tener opción de banco de sangre por si debes de transfundir esa complicación. Esa es una buena práctica. Si no lo haces así, pero ya no es por ti, ya es porque la situación te llevó a actuar con las herramientas que en ese momento tenías. Si nosotros caemos en ese principio, se llama mala práctica, que es normalmente lo más común en el quehacer médico. Llegar a una mala práctica porque de pronto no tenemos acceso a un medicamento, porque de pronto cierta técnica se requería de un equipo especial que no se cuenta en nuestro país. Muchas cosas que tenemos como ideal, pero en los servicios médicos, tanto públicos como privados, muchas veces no se cuenta con todo el equipo. Y esa es una realidad de nuestro país. Entonces, mala práctica es no lo hago correctamente, pero no es por un entendimiento propio. Una negligencia es que yo sé que eso no tiene que ser así, y aún así lo llevo a cabo. Por ejemplo, yo soy cirujano, ¿no? Ponemos el ejemplo, que yo fuera cirujano, que yo fuera ortopedista, ponemos ese ejemplo. Okay. Voy a operar a un paciente que se fracturó el fémur, pero yo sé que debo de llegar a cabalidad, debo de llegar íntegro físicamente. Y ese día me fui a una fiesta, me tomé 5 o 6 alcoholitos, y aún así digo, pues no me siento tan mal, veo mi pulso, yo me meto a operar la cirugía, que nadie se entere que vamos a operar a este paciente y yo vengo ya con cierto estado etílico. Yo genero o realizo la cirugía y pasa alguna situación durante el procedimiento, ahí sí ya estamos ante una negligencia. Que yo sabiendo lo correcto, teniendo las herramientas para realizarlo de esa manera, realizo algo, perdón por la redundancia, que va en contra de este bien hacer, estoy cayendo en negligencia. Si yo voy a operar a un paciente que sé que debo de tener en reserva concentrados eritrocitarios, paquetes de sangre, como le llamamos coloquialmente, porque es una cirugía en donde el paciente sangra mucho, y yo no prevengo esa parte, yo no le pido a banco de sangre al familiar que me tenga esa sangre en reserva, y aún así digo, no, se me hace que no va a pasar nada. De 10 que he hecho, ninguna se me ha complicado. Me meto a quirófano, opero, y en ese momento viene una complicación de sangrado importante, y no tengo la reserva de sangre, no la solicité, no hice la gestión necesaria, ahí estoy cayendo ante negligencia médica. En negligencia médica, el profesional de la salud
tiene total conciencia de que está haciendo un mal acto. En mala práctica es una capacidad de adaptación. Y malas prácticas, pues sí tenemos muchas en nuestros Muchas. hospitales, ¿no? Sí, de hecho ya el atender sin respeto, sin armonía al paciente, ahora los servicios de salud en todo el mundo, y en México no es la excepción, se está buscando mucho el trato digno. Que exista una sensibilización por parte del profesional de la salud para poder atender con esta sensibilidad, con esta empatía a todos los usuarios de los servicios. Entonces, el trato digno, si no se llevara a cabo, es una mala práctica. Y el trato digno hay un código, una cartilla, algo que nos diga cómo tratar al paciente y a sus familiares. Pues mira, poco a poco se van ya desarrollando estas guías. Si lo pensamos como una ley, todavía no está, o sea, no hay una ley que nos diga debes de ser amable, debes de atender, no. Lo que sí nos dice la ley, por ejemplo, es que tú debes de explicar ampliamente y sin tecnicismos una enfermedad, un tratamiento. Eso sí te lo dice la ley, pero la ley no te dice, y deberá de ser con una sonrisa, o deberá de ser, eso no te lo dice la ley. Fíjate que estos tratados o estos principios van principalmente por la Organización Mundial de la Salud, con estas estrategias. Después de la pandemia fue muy puntual este tipo de situaciones que si ya estaban previamente, después de la pandemia se han puntualizado con mayor intensidad. Entonces, es más ahorita por un sentido común, es más por trabajar con todas las instituciones a nivel formativo. En nuestro país no llevamos mucho avance, sí en otros países de Latinoamérica, como Argentina, como Colombia, pero en nuestro país empieza a permear esta situación a través de los colegios. Los colegios son grupos de profesionales, puede ser de alguna especialidad o de alguna práctica en los servicios de salud, que se congregan para varias situaciones, y una de ellas es para mejorar, para retroalimentarse en su misma práctica. Ya está siendo parte esencial de los colegios el atender esto del trato digno, el mejorar en una vinculación de la relación médico-paciente, en que yo genere armonía, confianza. Muchas veces para con nosotros en los hospitales o en las clínicas se dice, si vas a hacer un procedimiento con el paciente, retira a la familia. Pero yo les daría el consejo a la inversa, de que si hay un procedimiento seguro y un procedimiento en donde se vea prudente, que la familia sea parte del mismo, intégrenlos. Que la familia esté de cerca, que vea los riesgos, que vea de qué manera con buenas prácticas se lleva el mismo, para que entonces ya abrazas cualquier duda que pueda existir de los familiares. Porque cuando es tu hermano, es tu mamá, tu padre, tu pareja, el que tú estés con una pared limitando el saber totalmente qué pasa con tu familiar, puede derivar a muchas dudas que muchas veces llega a conflictos médico-legales. Entonces, no es que esté en una ley, sí está ya en muchos principios en la parte o en la etapa formativa, y hoy en día yo creo que va mucho para un trabajo en la moralidad, qué moral traemos como profesionales de la salud, y en la ética, que muchas veces la confundimos. La moralidad es los valores que traemos, la esencia que nos han dado nuestros padres, nuestra familia, el medio en el que nosotros crecimos, y la ética simple y sencillamente es hacer lo que las leyes, la normativa te dice. Yo en mi moralidad puedo pensar una cosa, pero la ley me puede marcar otra. Ahí de pronto en algún momento, y aquí en este Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez, me invitaron a un debate sobre aborto y yo ponía algo en la mesa. Estuvo muy bien, yo estoy también en pro de estas libertades que tiene ya nuestro país, pero solo me hubiera gustado que consideraran al gremio de la salud para la toma de decisiones en esta legislación, porque muchas personas por nuestra moralidad podemos no estar de acuerdo en limitar una vida. ¿Y quién va a ejecutar ya como tal este aborto, esta interrupción del embarazo? Un médico, una enfermera, un enfermero que va a apoyar. Entonces, yo creo que esto se pudo haber cuidado, porque la ética te dice sí o sí, tú estás obligado a ejercer ese aborto. Pero a lo mejor mis principios son pro vida, mis principios son siempre por ese bienhacer, y podemos entrar en un conflicto personal, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte de la moral y la ética va de la mano al trato digno. Ok. ¿Existe alguna comisión que respalde la responsabilidad médico-legal? Me platicaba sobre la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. ¿Qué función tiene? Pues no sé si respalde sea el término correcto, ¿no? Y lo digo con mucho respeto y un fuerte abrazo
para todas las personas que son parte de una comisión, porque claro que nos ayudan, sí ayudan mucho, y de entrada si nosotros como médicos, como personal de salud, me refiero a enfermería y todo, tuviéramos mayor vinculación, mayor capacitación que muchas veces se tiene por una comisión de arbitraje médico, yo creo que serían menos los conflictos médicos legales al interior de los servicios de salud, ¿no? Por esta mala práctica que estábamos ahorita compartiendo. Sí existe esta comisión, ya existe por decreto, incluso está abrazado por la ley, por una normativa de la Ley General de Salud en nuestro país, y estos colegiados, estos órganos ayudan mucho porque ante una situación que pueda tener un conflicto médico legal, estos comités o estas comisiones, perdón, son árbitros. Árbitros desde un ente profesional, porque son colegiados en donde existen abogados, existen médicos como tal, e incluso tienen la facilidad de vincular a algún médico con la especialidad de la cual se trate el conflicto. Si hablamos de un posible problema del manejo de una fractura, ellos pueden mandar a traer un peritaje médico a razón de un ortopedista para que igual dé su punto de vista objetivo, sin algún sesgo para la parte posiblemente afectada o el médico que ejerció este acto. Entonces, estos comités ayudan mucho porque es el primer paso que tienen como tal los usuarios, a donde ellos pueden llevar una queja donde sospechen o incidan que existió un conflicto médico legal, una mala práctica o una negligencia, como ahorita lo decías. Entonces, ellos son los encargados de hacer como tal un proceso de investigación, piden el expediente clínico, piden las notas, piden en audiencia que se presente el médico o los implicados, así como la contraparte, para escuchar ambas versiones. Y ellos desde esta parte objetiva, profesional, ética, pueden emitir un dictamen a donde si no existió alguna lesión grave, alguna muerte incluso por este acto, ellos tienen la facultad a través de su dictamen de generar una multa para los profesionales de la salud y dar por concluido ese conflicto médico legal, sin que llegue ya a un ente penal, civil o incluso administrativo. Entonces, sí ayudan mucho, normalmente son la primera instancia en este quehacer de los servicios de salud que atienden los conflictos médicos legales, y visto de este lado, yo creo que deberíamos de apoyarnos mucho para una capacitación, una correcta guía, porque es una realidad, licenciada Guadalupe, muchas veces los profesionales de la salud pensamos que solamente con la parte operativa estamos cumpliendo y le tenemos cierta limitante o indiferencia al tema de escribir, al tema de conocer las leyes. Yo lo explico mucho con los chicos que están en la Facultad de Medicina. Imaginen que van a jugar fútbol, pero nadie les da las reglas del juego. Nadie les dice que tocar el balón con la mano, valga la redundancia, es falta, o que si sale de esta línea es fuera. Es lo mismo. En el quehacer de la salud deberemos de conocer las reglas del juego, deberemos de conocer los tratados internacionales, las leyes, la normativa, para entonces ahora sí poder ejercer en la parte operativa, ¿no? Muchas veces ya queremos realizar una sutura, queremos entrar a un quirófano, queremos ver a un paciente, diagnosticarlo, pero no conocemos la normativa. Y sí, la normativa en México es clara en la mayor parte de puntos de nuestro quehacer médico. Entonces, la comisión funge como la parte que ahorita escuchamos mucho en los abogados de mediación. Es un tema de mediación. Es un tema de mediación, pero tiene que ser una mediación muy objetiva. Si hay lesiones importantes, lesiones físicas por esta mala práctica o negligencia, o incluso la pérdida de vida del paciente como tal, en automático la comisión se debe de marcar que no es ávida para este conflicto y pasan ya a un ente jurídico penal, ya va directamente a la parte penal. Si por lo contrario ellos sí está dentro de su margen de actuación, lo atienden, generan un dictamen y ya la persona afectada ya no puede ir a un juzgado penal porque ya fue un tema atendido por esta comisión. Sí tiene una representación legal de ese peso de mediación, que ahora ya lo vemos también en otras instancias como la laboral, como la administrativa. Para nosotros, la CONAMED ejerce esta importancia de mediación ante un conflicto médico legal. Y neutral, tanto para el paciente como para los médicos. Sí, tendría que ser así. Y normalmente por la experiencia te puedo decir que ha sido de esta manera. Normalmente en el colegiado buscan mucho la sensibilidad de las personas que están. Te digo que hay abogados, hay médicos como tal, e incluso deben de llamar a peritos, que le llaman ellos, o expertos en la materia, como tal especialistas,
para que igual analicen la información que llevó el personal involucrado en este caso, por ejemplo, al médico, a la enfermera, al enfermero. Ellos llevan su expediente relatando como tal ahí todo lo sucedido, y estas personas, antes de entrevistarse, antes de generar un dictamen, un punto de vista, deben de analizar esa información. Y nosotros, repito, tenemos guías prácticas, tenemos normativa, leyes. Si algo falló en este actuar, es a donde ellos dictaminan y sí, normalmente ejercen multas. Lo que sí, o sea, sí es un tema, considero, ético, pero normalmente cualquier mediación lleva una multa para el profesional de la salud. Aunque sea mínima, llevan alguna multa para tratar de subsanar el enojo, la molestia de la parte afectada, ¿no? Que se supone afectar. ¿La multa que se paga es para resarcir el daño? Mira, muchas veces se dice que hay un daño moral, y sobre ese daño moral es donde también tienen la capacidad y la representatividad para establecer una multa. Entonces, muchas veces te puedo decir que el paciente ya no tiene ninguna complicación, ninguna consecuencia, pero aún así la CONAMED fija algún monto, porque si, bueno, pues ya en este explicar el paciente argumenta dejó de trabajar por esa situación o afectó en la parte emocional a la familia y tuvieron que atenderse con algún apoyo psicológico, o sea, un sinfín de cosas que ahí lo digo con respeto para los abogados, compañeros, colegas que están en esta parte, y hablo en la parte médico-legal, ¿no? Yo no soy abogado como tal, pero sí en el quehacer de asuntos médico-legales. Muchas veces el abogado lo que busca es eso, ¿no? Llegar a una multa, llegar a un beneficio económico. Se respeta, se vale, la normativa o la ley lo permite, pero yo creo que siempre la mediación objetiva será un mejor resultado para ambas partes, ¿no? Pero sí, habitualmente las mediaciones que hemos vivido, experimentado, se tiene una multa, aunque sea mínima, tienen ellos igual un rango para la parte de los servicios de salud. Pues qué interesante esto de la responsabilidad médico-legal y qué tan delicado es una línea en el actuar diario del médico, porque Sí. cualquier día puede ocurrir cualquier situación. Sí, y es que, mira, yo creo que como profesionales de la salud debemos de tener dos principios: capacidad de adaptación y previsibilidad. Yo, conforme lo que encuentro de herramientas, debo de actuar, y hay veces que son segundos, ni siquiera minutos, para poder atender un caso de un paciente grave. Entonces, si en ese momento no tengo algún medicamento, algún instrumento, algún derivado de sangre, alguna situación, algún monitor, yo debo de actuar, ¿no? Entonces, sí, como dices, el hilo del bien hacer o caer en algún conflicto médico-legal es muy delgado. ¿Qué se pide siempre? Tener este vínculo, el ser lo más claro posible con el paciente, con los familiares, el poder con los compañeros generar esta camaradería, entender que somos un equipo de trabajo. Muchas veces las soberbias en nosotros mismos no permiten que hagamos bien las cosas. Entonces, sí, identificar que cada quien tenemos un perfil y sobre eso debemos de atender al paciente. Y la previsibilidad, si yo detecto que algo puede poner en riesgo esa actividad, esa atención con mi paciente, lo debo de aclarar, lo debo de modificar, debo de ajustar esa situación, porque si no, entonces yo quiero ser el héroe y al final puedo ser el implicado en un acto médico legal. Entonces, muy importante, capacidad de adaptación, sí, previsibilidad, un vínculo efectivo de la relación médico-paciente. Yo creo que el tener, yo siempre lo comparto con las personas que estamos en esto, los servicios de salud, un equilibrio entre la parte física, la parte emocional, la parte económica, todo en conjunto ayuda a que hagamos bien las cosas, porque de pronto hay médicos o compañeros profesionales que tienen 2 o 3 trabajos, que vienen de operar en Puebla y corren para Tlaxcala y luego se van a la Ciudad de México y se pasaron la noche manejando. Eso ya puede implicar que llegues a una responsabilidad médico-legal. Entonces, sí, trabajar mucho en ese equilibrio que deberemos de tener los profesionales de la salud. Pues muy interesante, doctor, el tema. Le agradezco mucho que haya puesto tantito de su tiempo para poder compartirnos un poquito sobre la responsabilidad médico-legal, que va mucho de la mano con nuestros perfiles de las licenciaturas. Tenemos la licenciatura en Derecho y yo creo que los alumnos van a poder ubicar que pues en este aspecto pueden ser equipo con ustedes en alguna situación que esperemos que nunca sea, ¿no? En cuestión penal. Claro que sí, pues mira, y es parte de la vida social que tenemos, ¿no? Y yo creo que como profesionales todos debemos de atenernos siempre a la parte moral, a la parte ética. Agradecer mucho, licenciada,
para contigo, para el director, para todos los alumnos y profesores de esta institución que tengan este interés de poder compartir estos temas que yo creo que nos deberían de interesar a todos, ¿no? Yo con mucho gusto, las veces que sea necesario, desear siempre lo mejor, que sigan creciendo, ya son más de 15 años formando a profesionales y qué bueno que después de haber estado en una de las aulas del Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez, ya se encuentren en un juzgado penal, en alguna parte administrativa, ya del quehacer laboral de nuestra vida diaria. Entonces, desearles siempre lo mejor, agradecer mucho la invitación y pues chicos, que les sigan echando ganas para que tengan mucho éxito en su vida profesional. Bueno, los seguimos invitando a que sigan nuestros videos en nuestras redes sociales y no se pierdan ninguno de nuestros nuevos videos que vamos a subir. Hasta luego.